Un gran y cariñoso saludo, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos estado durante un ciclo de temas, un ciclo de meditaciones, un ciclo de reflexiones importantes en las cuales hemos abordado algunos de las misiones y de las actividades que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Primeramente estuvimos mirando quién es el Espíritu Santo. Y luego de eso hemos estado viendo de una manera más particular cómo se desarrolla a través de que Cristo dejó al Espíritu Santo para cumplir una misión importante. Él es hoy día Dios con nosotros. Él es quien está ayudando a progresar a la iglesia, llevándola a toda verdad, a todo convencimiento, a toda acción importante, a toda misión importante en la cual el Espíritu de Dios va otorgando funciones relevantes a la iglesia y dones que son regalos que Él los administra como Él quiere. Y dentro de estos dones hemos estado mirando también los dones que capacitan a una persona, a un hijo de Dios, a un hijo del pueblo de Dios, en la labor que puede realizar dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿cierto? Una asamblea, un concilio de personas, un grupo, una comunidad de creyentes que levantan la bandera de Jesucristo para llevar el Evangelio a todo lugar. Porque creemos que Cristo es el Evangelio mismo, porque Él es la verdad y porque el Espíritu Santo no va a hablar de Él mismo, sino que hablará de Jesucristo, quien es la verdad, y este Espíritu de verdad, que también es verdad, está movilizando a la iglesia a través del tiempo y ha permitido que prepare camino para la iglesia y preparación espiritual para la iglesia para que cumpla una obra, un objetivo determinado y una función importante para edificación y preparación para el tiempo en que nosotros, tú y yo, vivimos, que es esperar la segunda venida de Cristo, que es lo más hermoso que podemos vivir como cristianos. En esta oportunidad también seguiremos conversando acerca de algunos de los dones ministeriales, pero sin embargo quiero llevarte a que podamos dejar esta reflexión, esta palabra, en las manos del Señor a través de una oración para que Él sea quien, a través de los versículos, a través de esta reflexión, a través del análisis que tú y yo podamos hacer de esto, eh, pueda encaminarnos a entender, a comprender y también a aceptar algunas cosas que Él nos quiere revelar. Y dentro de eso también, esto nos invita a tomar un camino importante que es el camino de la fe, el camino de seguir a Cristo y el camino de seguir su palabra, que es lo más importante. Más allá de seguir una denominación, más allá de seguir un grupo de doctrinas, más allá de seguir un credo o una norma de fe, es la palabra del Señor inspirada por el propio Espíritu Santo quien te debe conducir a toda verdad y que te ayude a tomar decisiones importantes. Por eso vamos a orar para que el mismo Espíritu que movilizó a los discípulos, el mismo Espíritu que movilizó a los profetas, el mismo Espíritu que movió a los patriarcas, sea el que también nos mueva a cada uno de nosotros para predicar, para presentar y para compartir el reino de Dios, su evangelio eterno. Querido Padre Celestial, acompáñanos, Señor, tú en esta reflexión, que sean tus palabras las que dirijan los corazones, las mentes también de cada uno de los que quieran también hacer en carne tu palabra. Señor, sabemos que muchas veces la palabra de Dios, tu palabra, ha sido tergiversada, ha sido manipulada y usada. Por eso es que muchas veces dejamos estos temas para una reflexión abierta en la cual cada persona, a través de la lectura, a través de la comprensión, pero principalmente a través de tu Santo Espíritu, pueda ser guiada
toda verdad, a todo entendimiento, a toda comprensión, pero principalmente a tener, a tener una postura frente a la vida, a tener un compromiso contigo y aceptar, Señor, que tú eres un Dios maravilloso que quiere lo mejor para nosotros. Acompáñanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu y que podamos mirar estos dones ministeriales que son importantes para el desarrollo, crecimiento y edificación de tu iglesia. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta oportunidad no anunciamos el texto clave que va a conducir el tema, pero sin embargo quiero llevarte a la palabra de Dios en Primera de Timoteo, una carta del apóstol Pablo a uno de sus hijos preferidos en el sentido espiritual, con quien compartió, a quien instruyó y a quien le entregó un mensaje maravilloso. La primera carta a Timoteo, a quien él está llevando un mensaje importante, quiero que te busques en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y aquí aparece un mensaje importante para la iglesia en general. Y lleva incluso por un título, quizás en tu Biblia también lo pueda llevar. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 3 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiero que te quedes con estas palabras y vamos a estar mirando también gran parte de este capítulo que presenta los requisitos importantes para los obispos y para los diáconos. Entonces, en este mensaje yo quiero invitarte a que tú puedas mirar el don ministerial del presbítero, del obispo o el anciano. En este caso, estaremos mirando el concepto de obispo, ¿cierto? La iglesia local, cada una, la congregación en general, es un cuerpo invisible, ¿cierto? Y universal de Cristo en el tiempo y en el espacio. Es una asamblea formada por todos los que se han convertido en hijos de Dios, todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Por eso es necesario contar con un liderazgo, porque la iglesia necesita una estructura, necesita un orden y así lo hemos estado conversando. Porque así como un cuerpo tiene una forma, tiene un desarrollo y cada una de las partes de un cuerpo cumple una función, así pasa también con la iglesia. La iglesia local es importante que tenga este liderazgo y que tenga esta organización. Es necesario contar con un liderazgo que guíe, que oriente y administre con la sabiduría divina, con la sabiduría entregada por Dios a través de su palabra y a través del Espíritu que va a incorporando esta palabra que el Señor nos ha dejado y nos va dando el entendimiento para ser guiado por ella. La iglesia local nunca puede ser administrado por un único líder, es lo que he querido transmitirte siempre. También lo vimos con el ejemplo de Moisés, también cuando su suegro Jetro le dice cómo organizar al pueblo y cómo poner jueces y personas en una organización y en un liderazgo para que así se pudieran cumplir bien las cosas. Entonces, es importante que la iglesia, para no transformarse en una organización sectaria, pueda tener líderes, no un liderazgo único. A pesar de la importancia de un pastor principal, siempre debe tener un grupo de obreros capaces de enseñar. Tú lo ves en tu iglesia, seguramente hay maestros de escuela bíblica, hay maestros o maestras para niños, hay maestros y maestras para adolescentes.
tienen obreros las iglesias capaces de enseñar y administrar la organización, de administrar la iglesia local. Algunos a través de la mayordomía, otros de la tesorería, otros a través de otras funciones que puedan cumplir. Por esta razón, la Biblia nos enseña que la iglesia local debe elegir a presbíteros de entre los hombres que sean personas honorables, entendiendo el concepto de que nuestro Señor Jesucristo nos ve, a pesar de cómo nosotros nos vemos imperfectos, Él nos ve de otra forma. Afables, con un buen carácter y personas que se han ganado a través del tiempo un respeto, son personas respetables. Junto con el pastor principal para velar, para cuidar, para administrar y para edificar al pueblo de Dios, al rebaño del Señor. Eso es lo primero que te tengo que decir. Dentro de la conceptualización y el origen de este oficio de presbítero que estamos hablando, encontramos en el Nuevo Testamento dos términos griegos distintos que se refieren a un mismo oficio de liderazgo. El primero es presbíteros, que se traduce como prosbítero o traducido como anciano. Algunas denominaciones utilizan el concepto de anciano y en otras ocupan el concepto de presbítero. Ambas dos son válidas, ¿cierto? Esto tú lo puedes encontrar en Hechos 15, versículo 6, lo puedes encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, en Santiago 5, 14, en Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 1 al 4. Y hay otro concepto, además de presbítero o presbíteros, que es el original griego, que es episcopos, que traducido sería el concepto de obispo, que también tiene el significado de un supervisor. Esto yo lo puedes revisar tú en el libro, en la Biblia, en los libros de Hechos 20, versículo 28, Filipenses 1, versículo 1, en Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 2 al 5, en Tito, capítulo 1, versículo 7. En ambos conceptos, tanto presbíteros o presbítero como episcopos o obispo, ambos títulos destacan una labor importante que es la de coordinación, liderazgo, dirección administrativa, dirección espiritual de la iglesia local y también, por qué no decir, supervisión en un sentido amplio de la palabra. No es que este líder pueda supervisar tu vida, sino que le importa administrar de buena forma, de buena forma, el que tú te estés alimentando espiritualmente de una manera correcta, y eso es muy importante. En el Nuevo Testamento estos títulos se usan indistintamente. Por ejemplo, los términos presbítero y obispo se usan para designar el mismo grupo de personas cuya tarea era pastorear la iglesia en Éfeso, por ejemplo. Eso lo presenta Hechos 20, del versículo 17 al versículo 28. Lo mismo ocurre con los términos anciano y obispo, que se utilizan con referencia a las mismas personas. Esto tú lo puedes ver en Tito, en el libro de Tito, en la carta para él, en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 7. Además de esto, Pedro se declara a él mismo como un anciano, exhorta a otros ancianos a pastorear a la iglesia de Dios. Esto lo presenta en Primera de Pedro, capítulo 5, desde los versos 1 al 4, que ya habíamos mencionado. La paridad de títulos apunta a una misma función, a una función determinada, a una función única. El término griego presbítero originalmente significaba anciano, por lo tanto denota a una persona mayor que ya había cumplido los 60 años.
Más tarde pasó a designar a aquellas personas que estaban maduras o experimentadas espiritualmente. Y hoy tú puedes encontrar jóvenes, personas muy jóvenes, sobre los 18 años, que a lo mejor en tu iglesia, en la mía o en otros lugares, ya están cumpliendo la labor de anciano, la labor de presbítero, ¿cierto? Que son para alimentar y ayudar a la iglesia con su madurez espiritual. El término ya era conocido y utilizado en las sinagogas judías, mucho antes de la adopción que la iglesia cristiana le diese. Estaba este concepto del ancianato. Cada sinagoga tenía un grupo de personas mayores que guiaban a la comunidad y representaban las distintas tradiciones y costumbres para llevar a cabo. Si bien es cierto, las tradiciones y las costumbres muchas veces se enquistan en las iglesias y no permiten el avance, el desarrollo, el crecimiento y la alimentación espiritual, pero sin embargo, en cierta medida, cuando ellas están bien desarrolladas, apegadas a la palabra, pero apegadas al Espíritu de Dios principalmente para que Él sea quien guíe estas tradiciones, estas costumbres, pueden llevarse de una mejor forma. Cada sinagoga, como te decía, tenía a estas personas con esta responsabilidad, ancianos que estaban para aconsejar y orientar a la comunidad. Por otro lado, el término griego episcopos en el ambiente eh, greco-helénico en la época, ¿cierto? Designaba a un supervisor, a un inspector que actuaba tanto en el campo civil como en el religioso. Cuando tú y yo pertenecemos a una organización o a una denominación, muchas veces tenemos personas que procuran que toda la iglesia local, como las iglesias que pertenecen a un distrito o las iglesias que pertenecen a una convención, a un grupo de personas que tienen un mismo estatuto, un mismo sentir doctrinal o una misma declaración de fe, siempre están velando, supervisando y apoyando que esto también así ocurra, que esto pueda cumplirse esta función. Por eso un presbítero o un anciano podría visitar otra iglesia de su denominación e ir a acompañar y a ministrar y a entregar palabra de Dios. Por ejemplo, si tú estás en una ciudad, en un pueblo y Dios te ha otorgado esa función, este ministerio, tú podrías visitar a otras iglesias para acompañar en esta función y entregar la palabra de Dios. En este caso, la Iglesia Bautista del Séptimo Día, en su estatuto interno, define al presbítero como un oficial elegido por la Asamblea General de una iglesia local entre sus miembros para que junto con el pastor pueda ejercer la organización, la supervisión, la disciplina, velando principalmente por los intereses espirituales de la iglesia a la cual él pertenece, pero también puede colaborar con otras iglesias que pertenecen a la denominación. La primera mención en el Nuevo Testamento de presbíteros aparece como resultado del surgimiento de nuevas iglesias y la necesidad de establecer un liderazgo, de establecer el liderazgo de estas iglesias. Esto aparece en Hechos 14, versículo 23. El apóstol Pablo se ocupó de organizar la administración de las iglesias locales donde él plantó esta semilla, separando a un grupo de obreros para tal trabajo. Cuando le escribe a Timoteo, lo que estábamos mirando en la carta, le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No te apresures a imponer las manos a nadie. Es otra forma de decirlo. Aunque el texto no especifica el proceso de seleccionar presbíteros, todo el contexto inmediatamente anterior, todo el contexto nos lleva a hacer referencia que se trata de imposición de manos hacia los presbíteros.
Y esto en una ceremonia para ordenar y establecer personas en ciertos oficios y tareas que desarrollarían dentro de la iglesia. Hechos 6, versículo 6, Hechos 13, versículo 3, Primera de Timoteo 4, versículo 14, Segunda de Timoteo 1, versículo 6 al 8. La imposición de manos es otra costumbre heredada también del judaísmo y apareció en el mismo periodo como señal del nombramiento para este cargo. Este rito de la imposición de manos a su vez está inspirado en muchos ejemplos bíblicos. Los pueden mirar, por ejemplo, en el libro de Números, número 27, desde el versículo 18 al 23, Deuteronomio, capítulo 34, versículo 19, y con él se transmite la responsabilidad, la correspondiente calificación de una persona apta para este ministerio. En el Nuevo Testamento la referencia a los presbíteros se encuentran en plural, así como los obispos y también los ancianos, lo que indica que las iglesias fueron lideradas por un cuerpo organizado, como podríamos decir, colegiados, dentro de un grupo de personas encargadas de ancianos, encargados de obispos, encargados de presbíteros. Esto tú lo puedes revisar en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 30, en el libro de Santiago 5:14, Primera de Pedro 5:1, para colaborar con la idea de que las funciones de presbítero deben ejercerse de manera plural, colegiada, o sea, en un mismo sentir, en la misma iglesia local se tiene una constancia de la reunión del apóstol Pablo con los presbíteros de la iglesia de Éfeso, lo que habíamos mencionado al principio. Hechos 20:17, con los presbíteros de la iglesia de Jerusalén. Nombramos también la iglesia de Éfeso, también en la iglesia de Jerusalén. Hechos 21, versículo 18. Y está la instrucción de Pablo a Tito, su pastor asistente, su pastor de ayuda, de colaborador, de nombrar presbíteros en cada ciudad que él tenía que entregar, coordinar, supervisar y poder edificar. En cada una de las ciudades que tenía que ir Tito como un ministro a entregar palabra y ver que ésta también se estaba desarrollando de la mejor forma, en su misión también el apóstol Pablo le dice a Tito que debe nombrar presbíteros en cada ciudad. Tito capítulo 1, versículos del 4, 5, 6 y 7. Así queda claro el aspecto pastoral de la función que ejercían los presbíteros en las antiguas comunidades cristianas. Muchas veces los pastores y los líderes de las iglesias están tan llenos de carga y tan llenos de actividades que se están poniendo sobre sus hombros mucha responsabilidad y no han nombrado personas de colaboración, asistentes de su función, que cumplan este rol cuando este es un rol que la misma Biblia expresa. Así que te pregunto a ti, ¿tu iglesia tiene ancianos que ayudan al pastor a desarrollar una función importante dentro de la iglesia para el crecimiento de la obra, para el crecimiento de la iglesia? ¿Va tu pastor o algún anciano o algún presbítero a visitarte, a exhortarte, a entregarte palabra, a acompañarte en el dolor, en el sufrimiento, para que tú puedas ser edificado por la palabra de Dios? Si eso no está ocurriendo, convérsalo con tu iglesia local para que así lo sean, para que puedan organizarse y tener personas, como ya sea con el nombre que tú consideres, anciano, obispo o presbítero. Es la misma función. Así que es importante que esto tú también lo puedas mirar. Fue después del regreso del primer viaje que misionero, del primer
viaje misionero que tuvo Pablo y Bernabé, que tuvo lugar la reunión de los presbíteros de más de una iglesia. Mira qué interesante, no solamente dentro de lo que te estaba diciendo, no solamente dentro de la iglesia local pueden haber una reunión de ancianos o una reunión de presbíteros, sino que también hay reuniones donde hay más iglesias y hay reuniones de ancianos o presbíteros, formando un prototipo de lo que más tarde se denominaría el presbiterio. Esto tú lo encuentras en Primera de Timoteo 4:14. ¿Para qué? Para decidir sobre cuestiones doctrinales, sobre los puntos de fe que debía seguir guiando a la iglesia. En este caso, la circuncisión o no de los gentiles, que fue un tema que Pablo y sus colaboradores tuvieron que trabajar mucho. Hechos 15, muy importante. Te invito a leer Hechos 15, donde ahí también se tomaron decisiones importantes. La decisión tomada llegó a ser observada por otras iglesias, como aparece en Hechos 16:4. Este relato nos muestra que los presbíteros tenían la responsabilidad de velar por una sana doctrina. Y eso es fundamental. Es por eso que la función de un presbítero es muy importante. La Biblia, a través de lo que dijimos en el primer versículo señalado en Primera de Timoteo 3:1, en adelante hasta el versículo 7, presenta varias características importantes que debe tener como requisito el presbítero, anciano u obispo de tu iglesia. Estos requisitos son importantes, son valores espirituales y actitudes experienciales que cada persona debe tener. Un carácter importante dentro de lo que tú y yo podemos extraer de estos 7 versículos que se encuentran en 1 Timoteo desde el capítulo 3, desde el inicio hasta el versículo 7, puede encontrar cosas muy importantes, que son los mismos muchas veces requisitos que cumple cualquier persona en otras áreas de la vida o con otros cargos de responsabilidad, incluso cargos públicos. Eh, Incluso en un campo de vida, la integralidad moral también se exige incluso en lugares seculares. Uno debe ser un ejemplo en la vida familiar, matrimonial, la capacidad de mantener buenas relaciones que sean saludables, relaciones sociales, tener un equilibrio en el carácter, o sea, no estar dado a la ira, no dejarse manipular, tener la capacidad de ser bien sencillo, de ser austero, de manejar, de tener un dominio propio, manejar bien sus bienes, no ser dado a la bebida, no ser dado entregado a otros placeres u a otras cosas que aparten de Dios. Además, el candidato de presbítero debe ser un cristiano maduro, con responsabilidad, con habilidad, una habilidad importante, una habilidad pedagógica y didáctica para poder enseñar, para estar seguro en lo que cree y en su fe. La selección de los presbíteros debe hacerse con mucho cuidado y con mucha consideración sin tener ningún favoritismo ni prejuicio. Cada vez que tu iglesia o la mía pueda elegir un presbítero, que sea el Espíritu quien ayude a tomar estas decisiones, pero ya no tener personas, sino que sea el Espíritu que te acompañe a buscar a las personas que estén calificadas, no tener personas de antemano sugeridas o que sean personas que no sean capaces de proponer o no tengan carácter para conversar y decir las cosas como realmente son. Muchas veces algunos líderes espirituales buscan personas de su conveniencia, buscan personas que no le van a decir nada ni se van a atrever a decirle algo al líder, al pastor o a la persona que está encargada de la iglesia, y
en ese sentido muchas veces no hay crecimiento. Porque a la luz de la palabra, muchas veces a un líder también hay que decirle algunas cosas. Eso también es importante. Cuando Pablo enumera estas calificaciones que se requieren para los futuros presbíteros, es muy importante señalar el hecho de que hay una unificación en estas capacidades, en estas habilidades, en estas características, y eso también va a dar un sentir similar. Si bien dentro del cuerpo de Cristo muchas de las personas tienen capacidades distintas y tienen caracteres distintos, es importante que dentro del presbiterio también exista un solo sentir que se encuentra en Cristo Jesús, con características distintas, como también tenían los discípulos, pero estaban todos en un mismo sentir, que es un sentir en Cristo Jesús que puede poner el Espíritu Santo. En Hechos 14:23 leemos que Pablo y Bernabé llevaron a cabo una lección de los presbíteros. La verdad es que estos fueron elegidos por ellos, pero movidos por el Espíritu Santo. Algunas de las pequeñas funciones que podría tener un presbítero, por ejemplo, es administrar funciones dentro de la iglesia. El carácter esencial del oficio del presbítero o del anciano o el obispo es ser un gobernante eclesiástico. Las escrituras nos dicen: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí tú ves dos funciones importantes: predicar y enseñar. Esto lo encuentras en Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Eso es lo que tú, anciano, tu obispo o tu presbítero debería desarrollar en la administración de la iglesia. El presbítero debería ser un modelo dentro de la iglesia. Si bien es cierto, el modelo principal es Jesucristo, también que sea una persona a que las demás también intenten imitar. Cuando el apóstol Pablo le escribió al anciano Timoteo, lo animó a convertirse en una norma de los fieles en la palabra. Y esto tiene un significado de tipo similar al de las antiguas máquinas de dactilografía, de donde se originó la palabra tipografía. Primera Timoteo 4:12 es seguir un patrón, el poder seguir un patrón. Y él, Pablo, y lleva a Timoteo a que él se transforme en un patrón de conducta digno de imitar, un modelo a seguir para todos los otros presbíteros de las distintas iglesias que se levantaban en la iglesia primitiva. Así que es muy importante la labor que cumple el presbítero también. Y el presbítero también cumple una labor de maestro. Esto implica interactuar con la enseñanza, entregar un, entregar un mensaje, estar apto para enseñar, el candidato a ser un presbítero debe compartir un mensaje de la palabra del Señor. El presbítero tiene la responsabilidad de buscar el formar el carácter de Cristo en cada uno de los fieles. Gálatas 4:19. Esta acción no se limita en una sala de clase o en la administración de un curso o ser el maestro de una escuela bíblica, sino que implica estar colaborando y desarrollando un trabajo misionero, disciplinando, animando, adoctrinando, instruyendo y guiando de ser necesario. La enseñanza cristiana es fundamental para los
que reciben a Cristo. Si alguno desea ser un obispo del Señor, un presbítero del Señor, un anciano del Señor, como dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 3, versículo 1, buena obra desea. Que ese sea tu deseo, que sea el deseo que surja de tu corazón. Gracias, gracias y paz.